Bueno, buenas noches a todos. Y qué bueno volver a encontrarnos después de estas 4 semanas que tuvimos de ausencia. Y muy contento de estar aquí. Hoy vamos a hacer un repasito muy rápido, muy pequeño, de 2 cositas que vimos la vez pasada. Eh, pero quiero iniciar en este momento con una canción. Entonces voy a ponerles una canción para que por favor la escuchemos. Terminada la canción, hago el cambio hacia la presentación. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Alaben al Señor, que alza al pobre. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Alaben al Señor, que alza al pobre. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben al Señor, que alza al pobre. Listo. Vamos ahora sí con nuestra presentación. Aquí. Ya estamos. Recordando un poco la metodología que hemos venido siguiendo, pues vamos a iniciar con nuestra oración inicial. Quisiera que alguien pueda activar su micrófono, si quiere su cámara también, y nos pueda ayudar a leer esta oración inicial. ¿Puedo apoyar? Claro que Sí, sí. bien pues. Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu palabra, que es Jesús, camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciendo. Sígueme. Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida.
concédenos el don del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros, para que así comprendamos y vivamos nuestra vocación, ser santos, ser discípulos misioneros de Cristo. Unidos a la Virgen María, que conservaba la palabra en su corazón, y con ella a todos los testigos de la fe que con su ejemplo nos han precedido. Amén. Amén. Muchas gracias. Un repaso rápido a nuestro itinerario, pues hicimos 2 sesiones antes de este corte de 4 semanas. Hablamos un poco de los evangelios según San Mateo y San Lucas, que son los 2 evangelios que contienen las bienaventuranzas. Y al final hicimos una aproximación a las bienaventuranzas. Vimos diferentes definiciones, diferentes calificaciones que se le dan a las bienaventuranzas. Incluso miramos un poco la estructura que tienen las bienaventuranzas. Hoy nos corresponde empezar a estudiar un poco las bienaventuranzas. Para esto quiero repasar 2 definiciones de las bienaventuranzas que son tal vez las que más se aplican a lo que queremos ver y a lo que queremos conversar a lo largo de este itinerario. La primera es de Jorge Lugones, lo encontrábamos en un libro que escribió y dice, son las promesas que el Señor hace a todo cristiano que acepta el ideal evangélico, no para alcanzarlo de inmediato, sino como camino de conversión y plenitud para alcanzar la verdadera felicidad. La otra definición que me llama mucho la atención es: las bienaventuranzas son la proclamación del modo de ser de los hombres evangélicos, discípulos auténticos de Jesús, hombres y mujeres afortunados y felices. Lo encontramos en un libro de Carlo María Martín. Los 2 libros hablan de las bienaventuranzas. El primero, ejercicios espirituales basados en las bienaventuranzas. El segundo, meditaciones en los primeros viernes, la devoción de los primeros viernes en la hora santa. Incluso este viernes que pasó, que fue primer viernes de agosto, tomamos unas lecturas de allí, de ese libro en la hora santa que hicimos allí en la parroquia Santa Gema Galgán, acá en Bogotá. Entonces, con esta definición de las bienaventuranzas, nos vamos a adentrar hoy en la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza en el Evangelio de San Mateo viene como: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el versículo número 3 del capítulo 5 de este Evangelio. Y tiene una correspondencia en el Evangelio de San Lucas. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Recordemos que reino de los cielos, reino de Dios son sinónimos, son equivalentes, y la diferencia ya la vimos en nuestra primera o segunda, en la segunda sesión tal vez, vimos cómo las bienaventuranzas en Lucas están dirigidas a la segunda persona del plural, mientras que en Mateo es a la tercera persona del plural. Dicho esto, vamos a revisar los 3 aspectos fundamentales que tienen las bienaventuranzas. Todas nuestras bienaventuranzas comienzan con bienaventurados. En esta primera bienaventuranza, luego viene ¿quiénes? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres de espíritu. Y posteriormente nos dice qué es lo que se les promete o lo que van a obtener, que es el reino de los cielos. Este es el recorrido que vamos a hacer en la noche de hoy. Vamos a ir mirando bienaventurados, los pobres de espíritu y el reino de los cielos. Yo les hice llegar unas lecturas, un material
semana a semana. Tal vez la lectura o una de las lecturas que les envié la semana pasada hablaba de bienaventurados. ¿Quién quiere contarnos qué decía de bienaventurados? ¿Quiénes son los bienaventurados o qué características tienen los bienaventurados? Porque yo asumo que leyeron, ¿no? Creo que les llegó el material y segundo que lo leyeron. Bueno, no nos vamos a estresar, no nos vamos a preocupar acá. Para esto trajimos la presentación de hoy también. En esta lectura nos decía, bienaventurados indica el valor ético y religioso de una situación o de una actitud. En este caso sería la situación o la actitud de pobreza, pobres de espíritu, o pobres como dice en el Evangelio de Lucas. También nos decía que Jesús con esta palabra, con este bienaventurados, con las bienaventuranzas, perdón, quiere subrayar el valor de algunas situaciones humanas. Y hablábamos hace 4 semanas de cómo las bienaventuranzas obedecían en algunos casos a necesidades, en otros casos a una situación personal o en otro caso a una situación en la que podría encontrarse la persona. Y eso es lo que se subraya y lo que se destaca acá. Aquí Jesús, en esta bienaventuranza que estamos viendo el día de hoy, pues nos quiere subrayar el valor que tiene la pobreza de espíritu o la pobreza como tal. Y adicionalmente decíamos que este bienaventurados es una descripción de lo que es el hombre realmente feliz, verdadero y auténtico. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo también va surgiendo una palabra clave dentro de la bienaventuranza. Más adelante la vamos a ver. ¿Qué es ser pobre? ¿Y qué es ser pobre de espíritu? Abro los micrófonos para que nos cuenten quién quiere definir qué es ser pobre, quién quiere definir qué es ser pobre de espíritu. Las fotos que tenemos ahí reflejan pobreza. Sí. Sí. María Teresa, tienes levantada la mano. Águila Franco, Sí, de bueno, Perú. sí, Dale. sí. El pobre generalmente se conoce como aquella persona que no tiene nada, o sea, que vive miserablemente, con muchas necesidades, el pobre normal, digamos, ¿no? Pero el Sí, pobre de espíritu es aquella persona que se abandona en Dios, que le pase lo que le pase, acepta, o sea, creo que la primera pobre de espíritu es María, ¿no? Porque acepta todo lo que viene de Dios como voluntad de Dios y precisamente si es algo negativo, se lo entrega como un ofrecimiento al Señor. Más o menos así creo. Se muy abandona, bien, digamos, en los brazos del Señor. muy bien. Y parecería que hubieras visto la presentación con antelación, porque has nombrado varias cosas que vamos a ir viendo más adelante. Ser pobre no significa que no podemos ser felices. ¿Ven la foto a la derecha en la parte de abajo? ¿Están felices esos niños? Reflejan alegría, ¿cierto? La sonrisa refleja alegría. Ser pobre no significa que podamos, como decíamos por ahí, ser dejados. No, ser pobre significa sí, tengo unas carencias, me hacen falta muchas cosas, posiblemente necesidades básicas, como lo define el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional también. Pero ser pobre significa lo que decía María Teresa,
carezco de algo. Y cuando soy pobre de espíritu, entonces acá tenemos que entrar a reconocer un poco, antes de seguir adelante, qué es el espíritu. El espíritu, según la Biblia, es el soplo de la vida que Dios comunicó a Adán. Por tanto, el espíritu es nuestra dimensión más íntima. Es ese núcleo profundo de nuestro ser. Entonces, ser pobre de espíritu puede venir a significar que en nuestro ser reconocemos la carencia de algo. ¿Y ese algo qué es? Necesitamos de Dios. Ser pobre de espíritu, como bien lo decía María Teresa, es entregarnos o abandonarnos en Dios. Vamos a hacer una aproximación hacia el concepto de pobreza. Dejé por fuera todo lo que es el Antiguo Testamento, pero mirando un poco el Nuevo Testamento, nos decía María Teresa, María de Nazaret es el mejor ejemplo de pobreza. Y es que María nos da ejemplo de la docilidad pacífica. Ella jamás la vimos en los relatos que tenemos indignada, beligerante. No, ella pacíficamente aceptaba las cosas. Como ejemplo de humildad dulce y digna, no tenemos a nadie más. Y obviamente, cuando viene la anunciación, ella de manera inocente y confiada en la voluntad de Dios, acepta un papel que no es el papel protagónico, es un papel secundario. Siendo la madre de Dios, siendo la madre del Señor, ella acepta que no es ella quien viene a hacer la salvación del mundo. La salvación viene a través de ella, pero va a ser Jesús quien nos trae la salvación. Ella, de esta manera, acepta eso. Y es simplemente ese, hágase en mí según tu palabra, el reconocimiento de la necesidad que tiene ella de hacer la voluntad de Dios y de dejarse guiar por Dios. Más adelante, los padres de la iglesia comienzan a hablar de cómo nuestra iglesia, de cómo la iglesia tiene que dar ese ejemplo del evangelio. Entonces la iglesia tiene que empezar a vivir el evangelio. Nosotros no transmitimos una buena nueva, pero no damos ejemplo. Por el contrario, nosotros transmitimos una buena nueva, hacemos el anuncio de Jesús, pero vivimos de manera coherente con lo que estamos anunciando. Y debemos caracterizarnos por el amor a los pobres, por la manera en que nosotros podemos y debemos asistirlos, por la manera en que debemos trabajar para eliminar esa condición y obviamente vivir esa pobreza interior, que significa esa necesidad que tenemos de Dios, esa necesidad que tenemos de su amor y particularmente de su misericordia. Posteriormente viene la praxis monástica. Entonces, digamos que diferentes órdenes religiosas y sobre todo cuando se establece el monacato, comienzan a tener diferentes directrices, diferentes líneas que va tomando cada comunidad. Sin embargo, en esta praxis encontramos 4 elementos fundamentales y característicos en todas, como son la austeridad. Si nosotros somos austeros, estamos ayudando a mantenernos en ese nivel de pobreza. Si nosotros somos consumistas extremos, pues no estamos siendo austeros y no estamos ayudando a
permitirnos ser pobres de espíritu. La mendicidad, y sabemos que existen diferentes órdenes mendicantes, órdenes que van simplemente viviendo de la providencia del Señor, que, como decía San Francisco, yo siempre tomaba menos de lo que necesitaba para que no le faltara nada a ningún pobre de los que iban allí. Esa es la práctica que algunas de las órdenes van tomando. En el comienzo de nuestra iglesia, y lo veíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, había una comunión de bienes. Nos narran los Hechos de los Apóstoles, la gente aportaba todo y se repartía para que entre todos tuviesen todo lo necesario. Y obviamente en estas órdenes o en este monacato, en esta práctica monástica, el trabajo es importante. El trabajo es importante, ¿por qué? Porque es una herramienta de soporte, de sostén. No podemos quedarnos solamente con la mendicidad. También tenemos que buscar la manera de trabajar. Y algo un poco más actual, entonces tenemos el Concilio Vaticano II y a lo largo del siglo pasado, ya siglo XX, se fueron desarrollando esas teologías de la esperanza y de la liberación. Son teologías que nos van mostrando un camino diferente. Es la manera de ver cómo hacia ese conocimiento del Señor nos crea la esperanza y nos permite centrar nuestra esperanza en el encuentro definitivo con Él. Y otra que es la liberación, que es dejar atrás el sometimiento o la posible esclavitud que tenemos en la actualidad. Pablo VI y el concilio hacen unas definiciones muy bonitas con respecto al tema de pobreza y trabajo. Dice, pobreza es el acto de participación en la elección llevada a cabo por Cristo. Cristo eligió vivir de una manera pobre, a pesar de que tenía un trabajo, a pesar de que tenía una familia que lo ayudó. Él eligió vivir de la manera más austera posible. Y la pobreza es una elección voluntaria que hacemos para concretizar el seguimiento de Cristo. Particularmente, como decíamos, y ligado a la definición de trabajo, en ese propósito de ayudar a los pobres. ¿El trabajo qué es? El trabajo es el deber de ganar la propia subsistencia y de ayudar a los pobres. No es de acumular, no es de acumular riquezas, no es de acumular, porque ya hemos visto diferentes ejemplos a lo largo de la escritura en donde acumulamos, pero nada de eso nos llevamos. El recuadro aquí a la izquierda nos muestra con los colores estas líneas punteadas a qué hacen referencia, para que en la presentación puedan revisarlo después. Pobre de espíritu. Hablemos un poquito entonces de la pobreza de espíritu. Nos dice, el verdadero pobre evangélico es el cliente de Dios que ha apostado todo por Dios en la fe. Conocemos casos de personas que en algún momento han decidido dejar atrás toda su vida y dedicarse a vivir de la providencia del Señor. Conocemos casos de personas que apuestan todo por Dios, que tienen medios económicos, que tienen facilidades para solventar sus situaciones, pero que se dedican a ayudar a los demás, que se dedican no a paliar pobreza, sino a tratar de acabar con la pobreza. En Efesios 2:8 nos dice, pues habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe.
Es decir, que esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces podemos mirar la pobreza de espíritu desde el punto de vista de la gracia y de la fe. Lo que está en negrilla lo he resaltado yo. No es que la Biblia lo traiga así, no, lo resalté yo. ¿Por qué? Porque acá lo que nos está diciendo es, el reino representa ese ofrecimiento de gracia, o sea, ese don de Dios. Y la pobreza en el espíritu es la respuesta de fe. Nosotros ponemos nuestra fe en Dios y Él nos responde y nos ofrece la gracia, nos ofrece el reino como un don, como un regalo. Clemente de Alejandría tiene este texto, lo que está en negrilla lo he resaltado yo para propósitos de nuestra sesión, no es que esté así en el texto que él escribió. Quien considera posesiones y oro y plata y casas como dones de Dios y en honor a Dios le da todo eso, colabora con sus saberes a la salvación de otros hombres, este es a quien el Señor declara bienaventurado y es proclamado pobre en el espíritu. Es decir, si yo considero que todo lo he recibido de parte de Dios, que todo lo que tengo, que todo lo que poseo, que todo lo que soy ha sido un don de Dios, ha sido un regalo de Dios, y que el Señor ha decidido ponerlo en mis manos, ponerlo en mi vida, debo yo dedicarme a trabajar con ello para la salvación de otros hombres, para ayudarle a los demás a conocer a Jesús, a tener ese contacto con el Señor, a que en ese contacto Él empiece a conocerlo y después de conocerlo lo ame y después de amar al Señor decida seguirlo. Ya en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 8 menciona: como Cristo efectuó la redención de la pobreza, en la pobreza y en la persecución, así la Iglesia es la llamada a seguir ese mismo camino. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido. De manera semejante, la Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza en aliviar sus necesidades y pretende servir en ellos a Cristo. Nosotros somos la Iglesia. Hay un canto en el que nosotros decimos, nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros como iglesia abrazamos a los afligidos, abrazamos a los pobres, los reconocemos y es más, en los pobres reconocemos la imagen de nuestro Señor. Cada vez que vemos un pobre, un necesitado, sabemos que allí está el Señor. Y nos esforzamos por aliviar sus necesidades y pretendemos servir en ellos a Cristo. Todo lo que a estos más pequeños les habéis hecho, me lo habéis hecho a mí, nos dice en Mateo 25. Y dice el Papa Francisco en la catequesis de esta primera bienaventuranza que ser pobres de espíritu es el camino del reino de Dios. Si nosotros trabajamos la pobreza de espíritu, como decía María Teresa, nos reconocemos necesitados de Dios. De esa manera empezamos a recorrer ese camino del reino de Dios. No es tan fácil ser pobres de espíritu en la actualidad. Si miramos la imagen de la izquierda, vemos
muchas de las cosas que nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece un mejor carro, nos ofrece, ¿por qué no?, un bote, un yate, un mejor computador. Casi todos los años salen 2 o 3 mejores celulares. Nos ofrece afiliarnos a unos clubes, ¿por qué no practicar deportes de alta gama, digamos, como el golf, el tenis? ¿Por qué no tener un mejor reloj? ¿Por qué no comprar el Apple Watch de última generación? Y nos dice el cardenal Cantalamessa, una manera de vivir la bienaventuranza evangélica posible y accesible a todos es volver a un uso sobrio y moderado de las cosas, a un estilo de vida simple que permita gozar de los bienes de la creación sin abusar de ellos o desperdiciarlos. Y es que nos hemos vuelto utilitaristas. Entonces, compré mi celular, se cayó, se rompió la pantalla. En vez de tratar de buscar la manera de repararlo, pues, ¿qué debo hacer? Comprar otro. Además, pues aprovecho y de una vez compro un modelo más alto. Y nos volvemos de esa manera tan utilitaristas que lo que usamos nos sirve y cuando ya no lo queremos, lo desechamos. Tanto así que empezamos a pensar de esa manera en la gente. Yo empiezo a usar a las personas. Es que aquel me sirve para que me ayude con este problema. Y apenas me resuelva el problema, me olvido de él. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo ser pobres de espíritu en la actualidad? Una manera es hacer un uso sobrio y moderado de las cosas. Recordar que la creación nos la entregó el Señor, pero se la tenemos que entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos. La naturaleza no nos debe servir solamente a nosotros, sino debe servirle a quienes vienen detrás de nosotros. Concluyendo un poquito la mirada de la pobreza desde la espiritualidad, tenemos dos opciones acá que vamos a revisar. Una es esquematizarlo desde la negación, pero la negación es simplemente la libertad de, o la carencia o la penuria visible, y nadie se escapa de ella. Y acá nos muestra este gráfico cómo la tierra es pobre, pero la tierra no es pobre. ¿Por qué es pobre o por qué se hace pobre la tierra? Porque la explotamos de una manera tal que la tierra va decayendo y se empobrece. Poco a poco hemos ido deforestando nuestro planeta. Poco a poco nos hemos ido quedando sin árboles. Tenemos muebles muy bonitos, pero ya no tenemos árboles que nos ayuden a refrescar la temperatura, que nos ayuden en esa conversión del CO2 en oxígeno. Y la Tierra es pobre, la Tierra como planeta es pobre. ¿Por qué? Porque existen los pobres que son aquellos explotados. Sabemos y luchamos en muchas partes del mundo contra la esclavitud que todavía existe, contra el abuso infantil, contra el trabajo infantil. Adicionalmente, somos víctimas de los egoísmos y hay muchas personas que se ven privadas de respeto. Pero también los explotadores y los egoístas son pobres. ¿Por qué? Porque están vacíos de humanidad. No reconocen la dignidad de las personas, no reconocen la dignidad del otro, no reconocen la igualdad que tenemos todos como hijos de Dios, como seres humanos. ¿Por qué los pueblos son pobres? Y hemos visto el
países del primer mundo, del tercer mundo, o países en vías de desarrollo, o países subdesarrollados. Existen demasiada pobreza. Al día de hoy existen muchos pobres en todo el mundo, pero en este momento el mundo es demasiado rico en posibilidades de progreso. Eso significa simplemente que existe un plan discriminatorio. No tenemos iguales oportunidades, no tenemos todos el mismo acceso a la tecnología, al agua, no tenemos todos el acceso a la salubridad. Los pueblos ricos también tienen la misma pobreza. También vemos pobres e indigentes en los países ricos, pero también ellos adolecen de esa pobreza. ¿Por qué? Porque están insatisfechos, porque tienen demasiados miedos, porque mantienen esas esclavitudes. Es más, ¿cuánta gente actualmente no está trabajando 16, 18 horas al día? ¿Cuánta gente usando los celulares, los computadores, no se desconecta nunca de su trabajo? Ni siquiera estando en vacaciones se pueden desconectar, porque tienen que estar respondiendo. Eso es una forma actual de esclavitud. Y obviamente el bienestar negativo que vemos hace que los resultados del progreso sean, pues, cuestionables, que no podamos decir hemos avanzado muchísimo en cuanto a la humanidad, en cuanto al desarrollo del hombre, en cuanto al desarrollo de los diferentes países. Y el individuo es pobre. ¿Por qué? Pues porque tiene carencias, adicionalmente soledades, imperfecciones, irrealizaciones y un descontento por los resultados de los propios deseos y proyectos. Y aquí viene a mi mente Isaías 55:8. Y ese se los dejo de tarea. Busquen Isaías 55:8 y me cuentan un poco después a qué hace referencia ese versículo de Isaías, capítulo 55, número 8. Porque allí vienen muchas de las insatisfacciones. Allí vienen esas frustraciones de yo quiero llegar a ser el presidente de esta empresa, pero como no llegué, entonces fracasé. Como no llegué, me siento infeliz, me siento muy triste, me siento abandonado por Dios. Es que Dios no me llevó a la presidencia. Y luego hacemos una mirada desde la pobreza, pero como valor. La pobreza como valor ya es una transformación, es un cambio que tenemos nosotros. Decíamos, la negación es la libertad de, esto, soy libre de, me hago libre de, pero cuando se convierte en valor es una libertad, ¿para qué? Y entonces aquí nos dice, pobre es quien espera, pobre es quien acepta, pobre es quien ora. Y aquí el pobre se convierte en testimonio de la validez y de la capacidad formadora del Evangelio. ¿Por qué? Porque en la espera reconoce los dones que ha recibido y comprueba con humildad y verdad su propia situación de imperfección, pero también las grandes cosas que Dios lleva a cabo en él. Todos como pecadores somos imperfectos. Todos como pecadores necesitamos de Dios. Pero aún en los peores pecados, y si queremos un ejemplo vivo de esas grandes cosas que Dios lleva a cabo en las personas, podemos leer las confesiones de San Agustín y podemos darnos cuenta cómo San Agustín, de ser un ser lleno de pecados, un ser que se dejó llevar por los placeres del mundo, por las ideas del mundo, termina convirtiéndose en uno de los grandes padres de nuestra iglesia, en un santo, y es esa forma en que Dios hace grandes cosas en cada uno de nosotros.
Cuando decimos que el pobre es quien acepta, es que nos aceptamos a nosotros mismos. Sí, yo me acepto, soy pecador, pero quiero luchar, quiero mejorar, quiero que tú, Señor, me ayudes. Yo conozco mis límites y los acepto. Yo no puedo ser un deportista de alto rendimiento en este momento. Ya a mi edad y con el peso que tengo y con las situaciones y no puedo ser deportista de alto rendimiento en este momento, pero conozco esos límites y los acepto. Es más, tengo que aceptar mi propio pecado para poder hacer una buena confesión. Y obviamente debo aceptar y acoger, que es lo más importante acá, acoger a los demás tal como ellos son, no como yo quiero que sean. Entonces, el pobre de espíritu acepta a los demás, se acepta a sí mismo, reconoce sus limitaciones, reconoce su propio pecado, lo confiesa y trabaja por mejorar. Y obviamente, el pobre es quien ora. ¿Por qué? Porque en la oración es donde tenemos ese encuentro entre la riqueza que es Dios y la pobreza que soy yo. La oración es ese diálogo en el que nos encontramos la riqueza de Dios, esa gran riqueza, esa infinidad que es Dios, con la mínima parte que soy yo, o como dice mi esposa, con la cucarachita Martínez que soy yo. La oración es esa manifestación de la necesidad de Dios que tenemos. Nosotros le pedimos a Dios, nosotros le damos gracias a Dios, nosotros alabamos a Dios, porque son diferentes tipos de oraciones, pero es en la oración en donde tenemos ese diálogo más directo con Él. Y nos queda la promesa del reino de los cielos. Y entonces aquí vamos a decir que la providencia del Señor es tan grande que entre el 28 de julio y el 3 de agosto, en todas las misas que tuvimos, nos hablaron del reino de los cielos. Y por eso teníamos que hacer estas vacaciones, por eso teníamos que hacer este corte de las 4 semanas, para que pudiéramos degustar la palabra, deleitarnos escuchando el reino de los cielos. Capítulo 13 de Mateo. Se conoce como el discurso parabólico de Jesús. Y es que aquí comienza en el versículo 11, nos dice, Él les respondió, es que a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y esta es la respuesta de Jesús cuando le decían, ¿por qué les hablas en parábolas? Y aquí ya tenemos una buena pista. Misterios del reino de los cielos. Si es un misterio, no lo podemos definir en palabras, no es un concepto, no es un lugar, no es una imagen. El reino de los cielos sigue siendo un misterio. ¿Cuál es el misterio más grande que nosotros tenemos, pero al cual siempre tenemos acceso? Dios. Dios, la Trinidad es el misterio más grande que tenemos nosotros. Por eso nosotros no podemos definir a la Trinidad. Por eso no podemos decir nosotros, no, es que el Padre es el viejito de barbita blanca y el Hijo es Jesús, que sí lo vimos acá, y el Espíritu Santo es la palomita o el fuego. No, todas esas son descripciones que hacemos, son analogías, que es lo que Jesús nos hizo en las parábolas. Mateo 13:19. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, y acá viene una nueva pista. El reino de Dios es la palabra, la Sagrada Escritura. Allí está el reino de Dios.
¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo divino, el verbo eterno. Mateo 13:24. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo 13:31. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Y en estas dos parábolas vemos cómo el reino de los cielos viene a manifestarse a nosotros de una manera consecutiva, de una manera como un proceso. Siembra la semilla, poco a poco se va desarrollando la planta, poco a poco va creciendo y nos decía en la parábola del grano de mostaza, termina siendo más grande que las hortalizas como un árbol en el cual los pájaros ponen sus nidos. Entonces, el reino de los cielos no es que yo ya lo cogí. No, yo trabajo con el reino de los cielos para poco a poco irlo degustando, irlo conociendo, irlo incorporando a mí. Mateo 13:33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. El reino de los cielos es esa levadura que va entrando poco a poco a nuestro corazón y lo va fermentando hasta que lo fermente todo. Y continuamos. Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo y de tanta alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. El reino de los cielos nos trae alegría. Y nos trae alegría que nos mueve a la acción. Nos trae alegría que nos mueve a dejar atrás nuestra vida anterior para dedicarnos a ese reino de los cielos, para dedicar nuestra vida al Señor, para dedicarnos plenamente a la buena nueva. Mateo 13:45-46. También es semejante el reino de los cielos al caso de un mercader que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Entonces aquí también nos está dando otra pista. Nosotros tenemos que estar buscando el reino de los cielos. No nos va a llegar acá sentados esperando. Tenemos que empezar a buscarlo. Tenemos que salir porque sabemos que está allí. Sabemos que está presente. Mateo 13:47. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y captura peces de todas clases. Ahí estamos nosotros. Nosotros también estamos en el océano y la red nos va a capturar. Más adelante dice, ¿será que somos de los peces buenos o de los peces que se desechan? Esa es parte de lo que veníamos viendo atrás. Si nosotros estamos buscando el reino de los cielos, nosotros de alguna manera trabajaremos por ese reino, buscaremos alcanzarlo, buscaremos perseguirlo. Y algo muy importante, le decía el Señor a sus discípulos, vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué está cerca el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos es Dios. El reino de los cielos es precisamente Dios. Y cuando Jesús le decía a sus discípulos, vayan y díganles que el reino de los cielos está cerca, es porque Jesús estaba ahí. Jesús estaba cerca de ellos.
Y termina este discurso parabólico, ya concluyendo el discurso, con unas preguntas que hace el Señor. ¿Habéis entendido todo esto? Y le respondieron sí. Y añadió, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cómo podemos pensar nosotros en esto? Nosotros veíamos que tenemos que dejar atrás cosas viejas y tenemos que incorporar cosas nuevas. Tenemos que dejar atrás las malas prácticas que tenemos y tenemos que empezar a practicar las buenas cosas que nos acerquen al Señor. Podemos pensar en oración, podemos pensar en devociones, podemos pensar en caridad, podemos pensar en ayuno, podemos pensar en muchas cosas que nos permitan a nosotros trabajar porque ese reino de los cielos llegue a los demás. Y a lo largo de todo esto veíamos una palabra clave que es felicidad. Acá quisiera pedirle el favor a alguien que nos ayude a leer este primer párrafo, hasta donde dice reguladora. Lo puedo hacer, hermano. ¿Sí, señor? ¿Quién lee? Hágale pues, quien pueda. Parece que la felicidad es el fin perfecto del hombre. Los seres humanos tienden a la felicidad. Quieren llegar a ser felices y permanecer en ese estado. Reconoció Sigmund Freud. Sus afirmaciones parecen incuestionables, aunque los hombres no se pongan de acuerdo acerca de la idea de la felicidad. Esto no merma en modo alguno su estatuto de idea reguladora. El pensamiento de la felicidad presenta algunas características de fondo. Depende de un fenómeno de fijación. Estamos fijos en ella y no somos capaces de desengancharnos. Implica una concepción adversativa, felicidad contra infelicidad. Se desarrolla como búsqueda y conquista. Presupone una ruptura entre el momento de la búsqueda y el de la satisfacción. Constituye la finalidad última y suprema del ser humano. Todo el pensamiento europeo clásico está sólidamente anclado en el vínculo entre finalidad y felicidad. Gracias. Muy bien. Y aquí vemos cómo todos los seres humanos tienden a la felicidad. Todos queremos ser felices, pero muchas veces no sabemos qué es ser feliz. Para cada uno ser feliz tiene una definición diferente, pero todos queremos ser felices. Y adicionalmente, queremos ser felices por siempre, así como nos enseñaron en los cuentos, y fueron felices por siempre. Pero la vida no es felicidad total, no es dolor total, no es infelicidad. Entonces acá nos decía también, mire, existe ese fenómeno de fijación. Tengo que trabajar por mi felicidad, tengo que ser feliz. Y empiezo a definir mis criterios de felicidad. Y puede que mis criterios de felicidad sean comprar un carro. Y compré el carro y me alegro, pero no me siento feliz. Algo pasa, claro, algo pasa es que hay otro mejor carro. Hay otra cosa que empieza a moverme a mí hacia allá. Y empiezo a pensar siempre entre qué es ser feliz y qué es ser infeliz. No, hoy soy infeliz. Soy infeliz porque me falta todo esto. Pero se me olvida pensar en que puedo ser muy feliz por todo lo que tengo, por todo lo que soy, por todo lo que Dios me ha dado. Continúa la lectura y nos dice, contemporáneamente,
el mismo pensamiento constata que la felicidad es irrealizable. Según Aristóteles, la vida feliz en cuanto vida contemplativa sería demasiado elevada para la condición humana. Es accesible al ser humano solo en la medida de su capacidad de hacerse divino. Para Freud, la civilización reprime las pulsiones y, por tanto, no consentiría la satisfacción del placer en el cual consiste la felicidad. La verdadera diferencia se puede expresar con las palabras de Goethe. Nada es más difícil de soportar que una sucesión de días hermosos. ¿Por qué es difícil soportar una sucesión de días hermosos? Porque empezamos a angustiarnos, porque empezamos a preguntarnos, ¿y esto cuándo se termina? Porque empezamos a decir, yo sé que esto no es eterno. Sin que se atreva a confesarlo, el ser humano no desea la felicidad a la que declara tender. Al poner la felicidad como fin supremo, la declara no solo inalcanzable, sino también insoportable. Ese es el punto que nos trae esta palabra clave felicidad. Esto está tomado de un libro que se llama Las Bienaventuranzas, un estilo de vida, escrito por Arturo Paoli, un sacerdote italiano que vivió mucho tiempo en Latinoamérica, muy identificado con la teología de la liberación. Y al final, este pedazo de lectura nos dice, parece que la alternativa a la búsqueda de la felicidad es la perspectiva del vivir, que se basa en una lógica de acercamiento, transformación y devenir, que es la experiencia propia de la existencia humana. Si nosotros nos dedicamos a vivir en vez de perseguir la felicidad, posiblemente nos vamos a dar cuenta que en nuestra vida, con estos cambios que va teniendo nuestra vida a lo largo de nuestra existencia, vamos viendo cómo podemos ser felices y cómo esa felicidad de encontrar a Dios se manifiesta cada vez que lo encontramos en cada uno de nuestros hermanos. Como yo les envío o les envían la presentación después, van a tener estas citas bíblicas. Estas citas bíblicas son las invitaciones que nos hace Jesús, no solamente a vivir la pobreza, sino a seguirlo a Él. Entonces van a poder repasarlas luego. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra sesión de hoy. Alguien, por favor, que nos ayude con la oración final. Yo lo puedo hacer. Claro que sí. Señor, tú nos ofreces en las bienaventuranzas el camino de la vida nueva que nos viene con tu reino de justicia, de amor y de paz. Sabemos que nosotros somos pobres, que nos conformamos con una vida superficial y mediocre, pero tu testimonio despierta en nosotros el deseo de seguirte. Realice el milagro de hacernos más semejantes a ti. Que no nos cansemos de seguir tus pasos. Que descubramos que la felicidad está unida a la misericordia, pues en el corazón palpitante del Evangelio. Porque no sabemos amados y perdonados. Haz que tengamos un corazón capaz de ver las necesidades de nuestros hermanos y unas manos que acojan y acompañen. Que no habite en nuestro corazón la indiferencia, la búsqueda de nosotros mismos, que sigamos tu lógica de amor. Amén. Amén. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que quiera hacernos? Aquí está la bibliografía. Igual la encuentran en la presentación. Yo les envío esto en un rato, se lo envío a Leonardo para que lo pueda enviar por el chat.